A lo largo de la entrevista se abordará la vida de Jairo Norberto Benavides y su experiencia como investigador. El objetivo de esta entrevista es que a partir de su conocimiento y sus bases teóricas podamos tener un acercamiento a la identidad cultural de Cali, las inmigraciones y todas estas dinámicas que se han venido desarrollando con el tiempo frente al tema de cultura en la ciudad. Para comenzar, queremos preguntarte ¿hace cuánto vives en la ciudad de Cali? Bueno, vivir como tal, digamos, desde el año 82, pero vengo a Cali desde más o menos el 72. Es decir, venía en periodos de vacaciones, sobre todo en junio, julio, agosto, y ese era mi lugar, digamos, de vacaciones. Cali era, sobre todo en ese tiempo, pues era más fácil vivir en Cali, digamos, más fácil porque se la podía recorrer o se la podía, digamos, conocer. ¿Y cuál fue tu primera impresión con el acercamiento a la cultura y a la ciudad? De hecho, lo que se podía observar en ese momento histórico era muchos nexos con, por un lado, digamos, la cultura de la salsa, muchos lugares, y por otro lado, la abundancia de los teatros de barrio, prácticamente cada barrio tenía un teatro, hacía que la expresión cinematográfica era abundante, entonces tenías cine mexicano, cine del oeste, lugares de todo tipo de géneros cinematográficos, entonces uno podía perfectamente escoger e ir allá, digamos, a ver cine. En ese momento éramos yo era muy jovencito, entonces para mí era muy agradable ir a cine. ¿Y qué fue lo que te inspiró como a comenzar a investigar sobre cosas relacionadas con la ciudad? Y más que, digamos, en general la investigación sobre la ciudad está relacionada con mi inquietud sobre el desarrollo cultural o sobre la cultura, y sobre todo sobre el tema de identidades culturales, y más pensando porque en los años 80 empezamos a crear una fundación, se llama el Chontaduro, precisamente para recuperar cultura popular y sobre todo cultura de aquellas personas que venían y migraban a la ciudad. Por ejemplo, recuperar cultura asociada al Pacífico, cultura asociada a lo andino, que en general era la mayor parte de la población que vivía en el distrito de Agua Blanca. ¿Tú por qué crees que es tan importante investigar como sobre esos temas culturales? De un lado, digamos, está el arraigo. La identidad cultural tiene mucho que ver con los nexos, con los territorios, digamos, ¿no? Con las culturas y la sociedad como tal. O sea, investigar el tema cultural tiene que ver mucho con, digamos, la memoria, con la historia, con aquello que de alguna manera ha generado procesos históricos en las sociedades como tal. Y darle una especie, digámoslo así, de tributo a todos aquellos que han generado cultura en su desarrollo histórico. La oferta cultural pública que de pronto conozcas, ¿piensas que tiene o no tiene poca acogida frente a los jóvenes de ahora? Digamos que hay un movimiento en los últimos años, ¿no? O sea, de oferta, de pensar, digamos, la cultura, la industria cultural, de pensar las expresiones culturales de la ciudad y volver a recuperar de alguna manera aquellas expresiones que han generado cierto tipo de identidad en la juventud caleña. Es el cine, ahí está el teatro, por ejemplo, que tiene ya un lugar muy importante. El caso del ballet o las danzas en general. Las danzas en Cali desde los años 60, danzas folclóricas, las danzas más, digamos, clásicas como el ballet, han tenido su propio espacio a través de la creación, digámoslo así, de diferentes lugares, diferentes sitios que tratan de recuperar esas maneras de expresarse, ¿no? El caso concreto de Colballet es bien interesante porque lleva la danza, digamos, popular, la salsa, la convierte en ballet y por eso nace Barrio Ballet, que es una de las, de hecho por la influencia cubana, ¿no? Ahora, hay otros, el caso del cine, si uno ve la historia de la cultura de la ciudad, la tertulia nace a partir de un grupo de jóvenes de élite, clase alta, digámoslo así, que en los años 50 tenían su círculo de estudio. Y ese círculo de estudio que siempre estaban influenciados, por decirlo así, por los franceses. Y ellos iban a París o iban a Europa y esa influencia empezaba a generar la necesidad de crear, por ejemplo, cineforos. En los 60, por eso se dan 3 festivales, Festival de Poesía, Festival de Artes, Festival de Teatro. Se pierde un poco de eso en los 70 por los Juegos Panamericanos. Pero en los 80 se recupera a través del Festival de Arte, o sea, siempre ha habido una preocupación por recuperar, digamos, las artes y como parte de la expresión de la ciudad, como también para que los jóvenes de alguna manera se sientan identificados. Digamos que estas transformaciones han hecho algo por digamos que opacarlas un poco.
Sí, de hecho, por ejemplo, usted mira, a los gobiernos y a la gente que le preocupa la economía no le importa. A ellos le importa es el desarrollo económico. Pero el desarrollo cultural apenas se está viendo como un potencial muy importante en el caso colombiano. Piense usted toda la industria cultural caleña alrededor de la salsa. Desde hace unos 4 o 5 años o 8 años se vio que ahí había un filón bien interesante. Actualmente se está generando hay un evento que va a suceder en Cali, que es un movimiento de expresión cultural que va a haber y va a buscar que la industria cultural de las artes se genere en cine, en teatro, en danzas, en cualquier arte que sea, digámoslo así. Y eso va a ser un polo de desarrollo, digamos, en Colombia, porque en Colombia se ha visto como la cultura como algo alejado allá, que hay que dejarlo como no desarrollado. El caso de las artesanías indígenas, el caso, digámoslo así, de los bailes indígenas, se ha buscado potencializar porque ya el turismo hacia los lugares, digamos, la Amazonía, lugares donde hay población indígena, se está aumentando. Y a la gente que viene de Europa le interesa ver lo autóctono, por decirlo así. Y eso autóctono se convierte en posibilidad de hacer industria cultural. Entonces, la cultura empieza a jugar un rol muy importante y mucha de la gente ya está cansada de los hoteles de lujo, de ir a un sitio turístico y mirar lo mismo que ve en cualquier ciudad y ver algo diferente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que potenciar la cultura. Y en ese sentido habría que ver cómo potenciarla. Y digamos que desde tu experiencia y desde todas tus investigaciones, ¿cómo crees que sería posible potenciar en ese sentido el aprovechamiento de la cultura? En Colombia se está trabajando un tema de gestión cultural y en gestión cultural ya hay movimientos, ya hay seminarios, ya hay congresos, ya hay toda una cantidad dedicada exclusivamente a pensar eso, a pensar, digamos, no solamente desde el punto de vista de expresión y explotación económica, sino por ejemplo, en procesos de inclusión. Procesos de inclusión cultural, que es un tema muy interesante, las diversidades étnicas, las diversidades culturales, las diversidades sexuales, las diversidades de todo tipo, y en eso las lenguas nativas, conservar las lenguas nativas para poder, digamos, mantenerlas como tal digamos, en la cultura o en la sociedad como tal. Digamos que como parte de esa potencialización, uno como padre de familia o digamos desde los planteles educativos puede ayudar a mejorar. Claro, por un lado el papá tiene mucho que ver y la mamá también, por supuesto, los dos, en términos de generar cultura y lo que llamamos capital cultural al muchacho. ¿Qué tipo de capital cultural estoy generando al niño? Esa es una gran pregunta que se debe hacer todo papá. Quiero decir con eso que qué tanto lo llevo a teatro, qué tanto lo llevo a cine, qué tanto lo llevo, digámoslo así, a todas las manifestaciones culturales, para que él poco a poco se vaya apropiando de ello y reconociéndolas como importantes, digámoslo así. Digamos que hablando de ese dicho de que los jóvenes son como el progreso, ¿tú qué consideras que realmente es? Hay espacios, digamos, que los jóvenes han conquistado y uno de esos espacios, digamos, tiene que ver con los lenguajes. Desde los años 60 los jóvenes empezaron a conquistar espacios, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Los jóvenes sintieron que habían sido utilizados en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras en general. Y la juventud se sintió hasta los 70 y por eso se genera el famoso grupo de hippies. Negación total de participar en procesos sociales, procesos económicos y todo eso. Entonces los jóvenes empiezan a buscar sus propios espacios, sus propios lenguajes. Y en este momento pienso que los jóvenes necesitan mayor participación en otros espacios. Por ejemplo, política, por ejemplo, academia. Entonces, de hecho, las tecnologías se han apropiado mucho, digámoslo así, los jóvenes se la apropiaron mucho la tecnología y la tecnología ha sido desarrollada por ellos. Nuevas maneras de comunicarse a través de la tecnología, en fin, cosas por el estilo. Pero les falta, digamos, un poquito más de conquistar otros espacios. Y esos espacios pueden ser aquellos espacios de poder, esos espacios que de alguna manera, ¿por qué? Porque de alguna manera los han excluido o ellos mismos se han dejado excluir. ¿Sí? Muchísimas gracias por la colaboración, profe. Bueno.